Muy buenas tardes, maestros y maestras. Bienvenidas y bienvenidos como cada martes con Grupo Loga. Hemos destinado cada martes de 7 a 8 de la noche a un espacio de diálogo, de conversación, de intercambio de ideas al respecto de los temas que van siendo coyunturales, temas que les van preocupando, temas que vamos conociendo que a los maestros, a las maestras les interesan, pues eso lo volvemos un tema de conversación, de diálogo, de análisis en los martes con Grupo Loga. Y este mes de diciembre hemos decidido cerrarlo con un análisis de lo que los directores, los supervisores, los profesores ven al respecto de los libros de texto. Sin lugar a dudas, los libros de texto en nuestro país han sido un gran material, un apoyo para todas las aulas del país, donde los maestros se van orientando para ir conduciendo los diferentes aprendizajes. Pero también son recursos, son materiales que apoyan a mucha parte de la población de nuestros alumnos mexicanos y que también son una herramienta que les permite ir avanzando en los diferentes aprendizajes. Pues esta ocasión, en la nueva escuela mexicana, el nuevo Plan 2022 lanza una nueva familia de libros de texto. Y como cada reforma en el país, maestros y maestras, sabemos que causa controversia, que tiene algunos aliados y gente, algunas otras posiciones que no necesariamente están de acuerdo. Pero justo estos diálogos nos ayudan a escuchar las voces que están al frente del uso de estos materiales. Ya escuchamos, ya estuvimos en contacto con actores como directores y supervisores, quienes nos comentaron cómo van adaptando, cómo van adecuando, cómo van haciendo el trabajo con estos materiales. Y hoy vamos a escuchar a maestros y maestras. Hoy nos acompaña la maestra Dulce Karina Vargas Vázquez. Ella es maestra del nivel de primaria y ella nos acompaña desde el estado de Tamaulipas. De verdad nos da muchísimo gusto que ella nos comente qué es lo que ven los maestros, qué hacen los maestros en este nivel educativo. Pero también tenemos al maestro Abraham Teles Cruz, quien nos acompaña desde el estado de Puebla y él nos hablará de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, de lo que han podido implementar, pero en el nivel de secundaria. Maestra Dulce Karina, maestro Abraham, de veras estamos muy agradecidos en que ustedes nos presten su voz, que seguramente será una voz calificada que represente a un sector de los docentes y que nos permita ir analizando qué es lo que está pasando con el uso, la aplicación, la adecuación de los libros de texto. Vamos a dividir nuestra sesión primero en una presentación que trae preparada la maestra Dulce Karina, luego pasaremos con el maestro Abraham y luego daremos pie a dos o tres preguntas para ir profundizando en el tema. Les recordamos a los maestros, a las maestras que nos acompañan el día de hoy, que tienen el chat para que nos digan de qué estado nos acompañan, pero además también puedan ir expresando sus opiniones o sus preguntas. Así es que nuevamente, bienvenidos todos a este martes con Grupo Loga en el tema de la nueva familia de los libros de texto. Y vamos a dejar a la maestra Karina que haga su participación, que tome la voz como maestra de primaria. Muchas gracias, maestra Karina.
Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches. Pues como ya escucharon, soy Dulce Karina Vargas Vázquez, maestra de corazón, orgullosamente de Tampico, Tamaulipas. Y pues bueno, fíjense que para mí fue algo muy importante que me hayan invitado a este momento, a esta tarde de diálogo entre maestros, en la cual pues ahora sí que voy a ser como que portavoz de los maestros que estamos aquí en Tampico, Tamaulipas, trabajando con los libros de texto. Para esto, bueno, pues me di a la tarea de hacerles unas preguntitas porque pues mi percepción es una, pero también es importante ver qué piensan los maestros que están pues a mi alrededor, ¿verdad? Entonces me di a la tarea de hacerles tres preguntitas y vaya qué sorpresa me di al leerlo, ¿no? No pensé yo encontrarme con esta información que nos hace pues ampliar el panorama y ver la realidad de lo que estamos viviendo. Lo que modificaríamos de la nueva familia de libros de texto. Bueno, pues yo estoy encantada, estoy fascinada. Tengo algunos años trabajando por proyectos, entonces para mí ahorita los libros son una maravilla. De ahí me permite generar más ideas para crear más proyectos que sean significativos para los alumnos. Pero no solo eso, sino que ellos son los que dan pie, los que encaminan a desarrollar todavía más y a enriquecer estos proyectos. Recordemos que los libros, este, pues solamente nos ayudan a generar y a despertar ideas. Entonces yo le pregunté a mis compañeros, ¿consideras que la nueva familia de libros de texto gratuito cubren las necesidades educativas de maestros y estudiantes en el desarrollo de contenidos propuestos en el programa sintético? Y fíjense ustedes lo que me respondieron. A ver, ustedes mismos háganse esta pregunta. ¿Ustedes consideran que cubre las necesidades? Y miren con lo que nos encontramos. El 25% de los maestros encuestados, que fueron 102 maestros, nos dice que sí cubren las necesidades. El 34% nos dice que en su mayoría cubren las necesidades. El 38% nos dice que parcialmente y el 3% de ninguna manera. Entonces, fíjense cómo está esta gráfica. Estamos, vamos a decirlo que todo de manera, o sea, estamos divididos casi que equitativamente, ¿verdad? ¿Cómo es la percepción de los maestros? Claro que tenemos ahorita todavía mucho que trabajar en esta apertura mental a las nuevas experiencias, al vivir, al soltar un poco lo que ya traíamos, el que tenemos que estar conscientes que tenemos que aprender, desaprender para reaprender. ¿Qué es lo que esta sociedad ahorita nos pide? Hablamos de un libro de proyectos de aula, de proyectos escolares y de proyectos comunitarios, algo que no lo veíamos antes. Entonces creo yo que siempre vivir nuevas experiencias, pues es tener, pues ahora sí que vaya la redundancia, nuevos momentos, nuevas cosas que vivir, nuevas cosas que contar, experimentar. Ya no me lo van a platicar, sino lo voy a vivir, lo voy a experimentar. Entonces vean cómo los maestros, aquí conocidos, que les digo, fueron 102 los encuestados, lo que ellos consideran, lo que ellos piensan. Recuerden que nuestros contextos son totalmente diferentes y que también la manera que uno lo percibe, pues es totalmente diferente. Después me di a la tarea de también preguntarles, según su opinión, ¿qué les gustaría, perdón, si les gusta poner en práctica estos proyectos? Hemos escuchado de todo, ¿verdad? Ay, no me gustan, ay, no les entiendo, ay, prefiero los del perrito, ay, es que prefiero los de no sé cuál, que aquí, que allá. Pero yo les preguntaba, bueno, ¿te gusta? ¿Ya lo intentaste? ¿Ya viviste esa experiencia? Eso tan solo uno, ya no te pido que lo hayas, solo uno. ¿Te gusta ponerlos en práctica? Y sus respuestas fueron. El 46% sí les gusta ponerlos en práctica. El 50% los pone en práctica parcialmente y el 4% no les gusta ponerlos en práctica. En lo personal, ¿qué es lo que hago? Adapto estos proyectos.
reviso, cuáles son los contenidos, los procesos de desarrollo, veo las necesidades de mis alumnos y el proyecto, y lo iniciamos y se hace una gran transformación en la cual se va adaptando a las necesidades de los alumnos. Ellos desarrollan sus habilidades de acuerdo a cada uno. ¿Qué es la otra parte que me ha gustado al momento de ponerlos en práctica? Cómo los papás se involucran y no con la necesidad de invitarlos como tal, vengan, vamos a trabajar con un proyecto, sino que ellos mismos se van involucrando y así rápidamente les platico. Hace días vimos un proyecto que habla sobre el plan de vida, sobre los chicos, soy maestra de sexto año, entonces los chicos ingresan a la secundaria y bueno, nos permite que hagamos como un panel en el que, en el que los familiares o personas cercanas platican su experiencia en la secundaria. Entonces, invitar a los padres de familia a que ellos platicaran su experiencia en la secundaria fue un revivir momentos. Hubo padres que lloraron, hubo padres que expresaron todo eso, lo que ellos recuerdan, reviven momentos. Entonces digo, qué bonito, ¿no? Que un proyecto escolar llegue hasta la casa, hasta la comunidad y nos permita explorar. Entonces, vivir nuevas experiencias. Entonces, el poner en práctica estos proyectos, pues lo vemos aquí en esta gráfica, ¿no? De 102 maestros, a la mitad, pues los pone en práctica parcialmente, ¿no? Entre que sí, que no, y pues creo yo que se vale. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer estos libros? Nos estamos adaptando a ellos, estamos viviendo esta nueva experiencia. Y pues bueno, entonces ya después de esto, la tercera pregunta que yo les hice es, tomando en cuenta su experiencia hasta el momento, ¿qué propuestas harían al diseño de los proyectos de la nueva familia de texto gratuito? Y pues igual me llevo la sorpresa, hay tantas sugerencias, tantas propuestas que, doctora Patricia, no sé si continúo compartiendo o le doy oportunidad a mi compañero y continuamos después con las propuestas. Pues, maestra, si gusta concluir su presentación y luego dialogamos. Ok, perfecto. Bueno, pues algunas de las propuestas que aquí los maestros comparten, nos dicen algunos, bueno, para ellos, no quieren hacer ninguna adecuación, porque ellos, se han dado cuenta que se van adaptando. El proyecto solamente nos da así como que la pauta para iniciar, y aquí, bueno, nos dice una maestra, el libro que llevo de matemáticas de primer grado de secundaria, a su gusto está excelente porque su manera de dar la clase se adecua a lo que viene en el proyecto. Nos habla también de que podemos nosotros modificar elementos de evaluación formativa, que lo proponga el proyecto, que se den a conocer los conectes antes de aplicarlos para tomar en cuenta cómo trabajarlo. Fíjense aquí esta propuesta, que matemáticas y español se maneje por separado. Sabemos que ahorita nosotros trabajamos por proyecto, estamos dejando a un lado el trabajo disciplinar para hacerlo interdisciplinar, en el cual, bueno, combinamos en el desarrollo de los proyectos estas habilidades. Otra maestra comparte que ella los adapta de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, que estén enfocadas a multigrado, que establezcan un seguimiento en estos proyectos, que venga incluido de forma clara un apartado donde el maestro puede identificar de forma rápida y eficaz la relación del proyecto con el contenido de los programas sintéticos de acuerdo a la fase. Aquí yo me voy dando cuenta que todavía, pues los maestros estamos explorando, nos estamos dando cuenta de cómo lo tenemos que abordar. Y pues bueno, varios maestros comentaron, ¿no? Que el proyecto me especifique en sí el contenido que se va a abordar y que sean más claros. Por ahí otro comentario también, alguna sugerencia es que los proyectos sean más cortos, que en primer grado adaptados a niños que no saben leer ni escribir, incluir habilidades matemáticas desde el primer periodo, una inclusión más notable de las matemáticas dentro de ellos, y esto no sucede porque exactamente queremos todavía ver el área, las materias, las disciplinas, las asignaturas como tal. Cuando nosotros estamos desarrollando, no sé, se me ocurre un proyecto de una carta, por ejemplo. Si yo me voy al proyecto del desarrollar una carta, voy a decir, es que ahí no incluyo las matemáticas, pero ¿qué les parece si yo digo, es que esta carta se la voy a enviar a,
a los que están en el Estado de México. Entonces, yo de Tampico, ¿cuánta distancia tengo que recorrer? Entonces ya incluí las matemáticas. O a lo mejor alguien va a enviar una carta, compartiendo una receta. Ya estamos aplicando las matemáticas, ¿sí? Entonces es la parte que todavía por ahí nos hace falta, pues, despertar un poco nuestra creatividad de cómo abordarlos. Ahora, no nada más nosotros los maestros, a veces los alumnos tienen muchas más ideas que nosotros y es más por lo que ellos quisieran aprender. También encontramos como sugerencias que el lenguaje que se maneja sea más accesible para los alumnos, que al momento de que ellos los lean, ellos puedan dar un seguimiento como tal. Alguien también nos comenta que agregar contenidos de aquellos libros que partían de lo básico, como sílabas, verbos, construcción de oraciones, aunque sí lo hay un libro para primero, múltiples lenguajes y que es sobre lectoescritura. Entonces, lo que yo observo en algunas de las sugerencias es, todavía nos hace falta a lo mejor conocer un poco más. También nos proponen acortar un poco las actividades planteadas, ya sé que son demasiado para tan poco tiempo. Todas aquí se adaptan. El tiempo que muestra para el desarrollo de las actividades en ocasiones no se logra cumplir en su totalidad. También por ahí veía que el dosificar los contenidos, sin embargo, sabemos que ahorita no podemos trabajar con una dosificación porque nosotros detectamos las necesidades y hacemos nuestras propias adecuaciones. Reforzar el diseño que ya se ha creado con buenas prácticas, ampliar los recursos en los proyectos, por ahí también leí en alguno que sean, que tengan más ilustraciones. En fin, hay un sinfín, pues fueron 100 maestros, 102 maestros los que aportaron en qué es lo que qué les gustaría modificar o adecuar. Sabemos que pues ahora sí que todo es perfectible, ¿no? Entonces podemos nosotros irlo mejorando cada vez más y pues nosotros somos los que tenemos esas habilidades, esas herramientas, porque sabemos qué es lo que el alumno necesita. A lo mejor mis alumnos que tengo ahorita, pues no necesitan lo mismo que los que tuve el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos proponen estos proyectos? Pues es esto, que sea para todos, que sea, que desarrolle niños con habilidades, con un sentido humanista, en el cual pues no estamos nada más encajonados en una misma línea, sino que de acuerdo a sus mismas experiencias. Y pues bueno, doctora Patricia, aquí a grandes rasgos, los maestros de Tampico, de Tamaulipas, nos comparten su opinión respecto al trabajo con los libros de texto, que la verdad yo me llevo esta sorpresa porque a lo mejor yo nada más lo veo por mí, que les digo, yo estoy fascinada con el trabajo por proyectos, pero también el escuchar y el darme cuenta de lo que otros compañeros comparten, porque para algunos pues sí ha sido más difícil conocer, llevarlos a cabo, aplicarlos, me dicen mis compañeras. Es que yo apenas hasta ahorita como que le empiezo así a entender cómo. Y digo, pues claro, es válido, ¿no? Los vamos conociendo y qué bueno que los alumnos también nos permiten ir aprendiendo junto con ellos. Pues maestra Dulce Karina, de veras agradecer esta excepcional encuesta que nos permite, si bien no escalar a todo el magisterio nacional, sí tener una aproximación en lo que pueden ser las opiniones de los profesores. Y que esto, como usted bien lo señala, tiene que ver con los antecedentes en la formación inicial de cada maestro, los años que tenemos dando clase, los modelos de actualización que nos han venido acompañando, a veces las exigencias que cada uno de las regiones tiene, las familias que atendemos, todos estos son factores que van, digamos, acompañando los modelos que vamos creando los maestros dentro de las aulas. Pues muchísimas gracias, maestra Dulce Karina. Volvemos con usted en un momento más y vamos a darle la palabra al maestro Abraham Teles Cruz, quien también trae una presentación para comentarnos qué perciben, qué ven, qué opina
desde el ámbito de la transformación de los libros en secundaria. Maestro, le damos la palabra. Sí, maestra. Muy buenas tardes a todos ustedes. Los saludo desde la Sierra Norte del estado de Puebla, en Chignahuapan y Zacatlán. Agradezco mucho la invitación por parte del Grupo Loga. Escuchando a la compañera maestra, sí, es muy innovador lo que traen los nuevos libros de texto. En el entendido de hacer las actividades por proyectos bastante bueno. Sin embargo, en secundaria, a diferencia de la primaria, es que tenemos varios maestros en las asignaturas. Entonces, a veces realizar para nosotros en este sondeo que estuvimos platicando entre compañeros, hacer a veces un proyecto inclusive por campo formativo o interdisciplinario es a veces un poco complicado, ya que a veces tenemos maestros que llegan hasta por un mes nada más y se van, y entonces no se les da un debido acompañamiento o seguimiento a los proyectos. En este caso, cuando me invitaron a este trabajo, lo que modificaríamos de la nueva familia de libros de textos en secundaria, bueno, para secundaria es una visión muy grande porque tenemos mitad y mitad. Los que sí le entraron con mucho gusto a los libros, y hay otros que de plano dijeron, no me gusta, no quiero porque el contenido no va a lo que debe de ser. Da a entender muchas cosas que parecería que ya lo saben, pero en realidad hasta inclusive desde primero en secundaria hay que volver a dar un repaso a toda la primaria. Entonces sí es un poco complicado. Por eso un día nos pusimos de la academia de un servidor que somos de parte de sociales, nos metimos a ver, a checar todos los libros pues, para ver qué encontrábamos. A lo mejor quizás nosotros estábamos tan negativos en el no querer adentrarnos de lleno a los textos. Sin embargo, encontramos muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, pero también por otra parte que en la práctica, ya en la ejecución del plano didáctico y en este plano analítico, pues sí tuvimos que reacomodar demasiado. Por eso quiero tocar de manera rápida, por ejemplo, lo que modificaríamos algunos maestros de secundaria que veíamos era que, pues en el sentido desde los planes, pues empezar desde lo general. En lo disciplinario, por ejemplo, separar las disciplinas y los contenidos, pues reacomodar algunos contenidos que revisando parecería que tienen un sentido acronológico o se quiere mostrar, por ejemplo, al alumno de secundaria, por ejemplo, en el ámbito social, muchos aspectos nuevos y como que ciertamente lo antiguo lo ponen como algo que ya está obsoleto, cuando en realidad es complementario. No podemos vivir en lo actual sin ver la realidad pasada. Por ejemplo, para empezar por lo general, pues desde el artículo 22 nos dice que claramente que los libros de texto que se utilicen deben de cumplir con planes y programas de estudio. Entonces, si quisiéramos cambiar algo de los libros de texto en secundaria, pues tendría que haber una revisión general de los planes de estudio vigentes. Y en otro asunto es que en verdad existe una verdadera adecuación de los contenidos en relación con el plan sintético. Veíamos en los libros, sobre todo nosotros que somos de sociales, que muchos de los contenidos que vienen en el plan sintético y ya aplicado al plan, los libros de texto, veíamos muchas cosas que no están de acuerdo al desarrollo psicológico, pedagógico y sobre todo en el desarrollo humano, sobre todo del chico de secundaria, sobre todo porque en ciertos aspectos, por ejemplo, en la cívica y ética, lo queremos hacer pensar de una forma de un ciudadano, sí, a eso va, pero no tiene el chico de 2, de 11, de 12, de 13, en ciertos lugares no tiene esa madurez como para pensar en la vida adulta. Entonces, tendríamos que regresar, por ejemplo, en los pasados, por ejemplo, en el 2011 y 2017, en ese desarrollo de los planes y programas y los libros de textos, pues comenzaba desde lo básico del desarrollo humano para pasar después a las partes sociales. Y aquí parecería al revés, empezamos con lo social y como que apenas vamos a ir tocando la parte individual. Lo que sí creemos muchos maestros en secundaria que tendría que ser al revés.
y sabemos que tenemos libertades en cuanto al plano sintético. Sin embargo, si el alumno lo que va a ver es en el libro darle el seguimiento y lo primero que va a leer va a ser cosas que a lo mejor no lo comprende y quizás aquí, si un maestro, por ejemplo, si yo doy en tercero A y otro en el B, pues va, si uno lo pone de manera acelerada y otro lo coloca de una forma más simple, entonces va a haber una cierta disparidad más cuando no se trabaja, por ejemplo, de manera interdisciplinaria. Entonces sí es un poco complicado el asunto. Otra cosa que queríamos ver en cuanto al contenido, por ejemplo, separar las disciplinas. Que no solamente el libro sea informativo, por ejemplo, en secundaria es puro texto, texto, fotos, texto, 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 y algunas recomendaciones. Qué valioso era, por ejemplo, cuando tenía de cierta manera algunas actividades que reforzaran en el mismo libro. Eso permitía no solamente al docente tener una idea o apoyarle en la programación, sino también, por ejemplo, el alumno, si no iba a clases, podía hacer ahí sus actividades y entonces no perdía ese seguimiento, por lo menos el que le digamos, en qué página puedes hacer la actividad. Quizás si no como una manera consecutiva pedagógica, por lo menos un momento de retroalimentación en casa, ¿no? Por eso también veíamos en cuanto a contenido y dialogamos así, hablando como de política, ¿no? Sentimos que ahorrar no significa mejorar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando queremos un libro por disciplinas, ahora, por ejemplo, no sé si les ha pasado a algunos maestros en secundaria, por ejemplo, a nosotros, en tercero, que tenemos un solo libro para historia y formación. Si al chico nos ha tocado que no le tocó historia, pues no tenemos el libro de formación. Y en este caso, por ejemplo, yo en lo personal, en mi plano didáctico uso una serie de preguntas que se basan al libro de texto, pues para usarlos, para tener información apegado a ello, pero si no lo llevan porque no les tocó historia, entonces a nosotros se nos hace muy complicado. Entonces vamos a compartir libros, proyectamos el libro digital en la pantalla, pues para tener el recurso. Pero yo veo, sí, yo entiendo que llevar los libros por campo formativo o el área disciplinar ayuda mucho, pero ya en la cuestión práctica, sobre todo en secundaria, es muy difícil. Quizás va a haber escuelas en que se puedan dejar los libros, en que tengamos algún lugar específico, pero hay secundarias donde te tienes que llevar todos tus libros y ya los traes, los vienes, los traes, los dejas, se te olvida, entonces es muy complicado, ¿no? Entonces sí creemos, en algunos casos, sí está bien por una parte el tener las disciplinas para que también vayamos vinculando contenidos en esta parte disciplinaria, sobre todo cuando es un proyecto afín, pero también se nos hace un poco complicado en el que si no te toca así tal asignaturas, olvidas el libro, porque así son los de secundaria. Y no solamente el libro, es un lápiz, un lapicero que no trajo su libreta, entonces es un mundo. Entonces, sí, eso es algo que tendríamos que revisar, ¿no? Perdón. Y reacomodar el contenido. Revisando ya cada una de las partes, en cuanto a pegarse al plan sintético, veíamos que hay contenidos cronológicos que no están de acuerdo. Por ejemplo, en el libro de historia de tercero, por ejemplo, pues, porque estoy en tercero, vemos contenidos actuales desde el principio y contenidos antiguos por la mitad, y luego regresamos otra vez a la parte actual. Entonces ahí es donde el maestro tiene que sacar de aquí para allá, pero después viene la confusión de muchos de los alumnos. Es que ya me dijeron esto y ahora no entiendo esto, y sí, eso como una serie de confusiones, ¿no? Por otra parte, veíamos que el atender a la necesidad del escolar y no al del gobierno. ¿Por qué? Hemos checado, y así muy minuciosamente, y a lo mejor no quisiera yo decir que está mal lo que viene el contenido, pero sí vemos muchas ideologías políticas basado en lo que debería ser un contenido a la necesidad del alumno. El maestro tenemos que estar muy bien en la atención de esto para darle la debida orientación y que vaya a las necesidades propias del alumno a través de proyectos que vayan surgiendo a partir de las necesidades o problemáticas propias de cada uno de ellos.
Y por último, el contenido, ver que sea de lo particular a general, en una serie de progresos, para que no demos por sobreentendido algo que a lo mejor no está y tenemos que empezar desde cero. Sin embargo, los libros de textos han sido una ayuda muy grande en cuanto al contenido y ahora el tener por campos formativos. Sin embargo, sí, ha sido desgraciadamente un reto muy grande, no solamente para uno, para el que llega por un mes, para el que llega sin que sea su perfil. Entonces, sí son muchas cosas, pero creo que es una oportunidad de mejorar, una oportunidad en que podemos ir reeducándonos también nosotros como maestros y abrirnos a las posibilidades de ahora. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Abraham, por esta presentación, por darnos a conocer lo que ustedes han trabajado dentro de su academia, cómo el trabajo tanto de la maestra Dulce Karina como del maestro Abraham nos hablan ya de este diálogo, de esta profundización, de este trabajo en equipo que vienen haciendo los maestros para discutir no solamente los contenidos, sino la reforma, los enfoques, los materiales, asunto que de veras felicitamos. Déjenme decirles, maestro Abraham y maestra Dulce Karina, que están con nosotros profesores de Guanajuato y Nuevo León, por lo menos los que se han identificado aquí. Y hay algunos comentarios que seguramente ustedes ya han venido leyendo. La maestra Engracia dice, muchas veces lo difícil para el docente es reconocer la diversidad de actividades que se realizan y otras que se pueden hacer y que llevan al aprendizaje de las matemáticas. Sin duda alguna, el tema de las matemáticas es algo que ha estado presente en la discusión de los libros de texto, ¿no? Por la forma lógica de aprenderlas, por cómo estábamos acostumbrados, por la gran cantidad de procesos escalonados o engarzados que tienen que ver con sistemas de medidas, que tienen que ver con el tema de la geometría, que tienen que ver con el sistema de numeración, pues a veces eso, en el caso ya de la enseñanza y el aprendizaje, pues ha generado grandes reflexiones. Luego aquí el maestro Enrique nos dice, también se puede agregar espacios de reflexión en forma escrita en cada proyecto, ya que hay muy pocos espacios para que los niños escriban dentro de los mismos libros. Es algo también a lo que estábamos muy acostumbrados, que el libro de texto era parte también de un espacio de ejercitación y que, como bien usted lo mencionó, maestro Abraham, era una especie como de ruta, no solo para el chico, sino también para las familias que veían cómo iban los avances de los estudiantes. Esa ruta, esa guía, ahorita pues tiene que sufrir algunos cambios y los maestros tenemos que volver a pensar cómo poder utilizar ahora el cuaderno o un fichero u otro tipo de materiales que permitan ir generando ese registro, no solo de resúmenes, no solo de cuestionarios, no solo de esquemas, no solo de ejercicios que permitan establecer esta ruta. Luego por aquí el maestro Apolonio, no, perdón, el maestro Enrique también nos dice, entonces en secundaria se tendría que hacer un verdadero trabajo colaborativo entre la comunidad escolar, que me parece que es algo que nos ha invitado fuertemente esta transformación. Y creo que los maestros lo están logrando porque se reúnen, discuten, analizan y justo a partir de esas decisiones es como podemos defender y apoyar tanto la autonomía profesional como la curricular.
Y luego hay una nota el maestro Apolonio que dice, creo que en las boletas de evaluación en secundaria faltan espacios para registrar observaciones, dice, ni por campo formativo ni por disciplina, ¿dónde quedó la evaluación formativa? ¿Cómo ven esto? ¿No? Ya por aquí también nos dicen que Tamaulipas está presente también por aquí. Pues yo quisiera, con este comentario del maestro Apolonio, iniciar este diálogo, maestra Dulce Karina, maestro Abraham. Ustedes nos presentan ya lo que comentan, lo que han contactado con sus compañeros. Ustedes mismos dentro de sus escuelas tienen su realidad y yo quisiera que nos comentaran tres aspectos. ¿Cómo llevar desde este modelo combinado con lo que los maestros habíamos estado implementando, que el centro sea el aprendizaje? Porque a veces el centro es el libro de texto o es terminar con el plan y programa de estudio o es rellenar los libros y no es el aprendizaje. Este sería como el primer planteamiento. El segundo tiene que ver con lo que el maestro Apolonio ya nos preguntaba. Hasta ahorita ya ha habido una primera integración, una primera evaluación. ¿Cómo han visto? ¿Qué requerirían ustedes ahí? Y tercero, y la último planteamiento, es ustedes qué ven posible, dos o tres ideas para seguir avanzando en el tema de proyectos y que ustedes ven que da resultado. Maestra Dulce Karina, abrimos el micrófono para usted. Bien, pues yo creo que lo he comentado en varias ocasiones. El hecho de trabajar con proyectos es desarrollar habilidades en el alumno. Y a veces ni nosotros y ni ellos mismos se dan cuenta del potencial que tienen. Tengo varios años trabajando con metodología basada en proyectos y hoy les puedo decir que me encuentro con un alumno, reportero, un alumno que narra los partidos de fútbol, cuando en su momento solamente fue un trabajo de clase. Hizo una investigación sobre la ciudad, en el show de talentos, él se dedicó a hacer narraciones. Entonces, creo yo que ahí está, ¿no? Ahí va de la mano lo que se busca con la nueva escuela mexicana, el desarrollo de habilidades en el cual, pues, por ahí lo vi en una de las sugerencias de los maestros, que sean situaciones reales. A lo mejor el proyecto que me plantea el libro no me va a decir tal cual que yo al niño lo encamine a que haga un reportaje sobre esto porque él va a ser reportero tal, ¿no? Pero entonces ahí el alumno, al momento de ponerlo en práctica, el alumno desarrolla esa habilidad. Entonces, este trabajo por proyectos, estas cuatro metodologías que nos propone la nueva escuela mexicana, pues nos encaminan a esto, a que el alumno encuentre cuál es y descubra cuál es su habilidad. A lo mejor descubre una, descubre dos, a lo mejor descubre solo gustos, no tanto la habilidad, o vivir la experiencia, pero sí depende mucho de nosotros cómo los invitemos a que se lleve a cabo este proyecto como tal. Igual a les puedo comentar que todavía en este momento de un proyecto con unos alumnos que se aplicó hace 2 años, 3 años en pandemia, un pequeños emprendedores, donde la mamá descubre que vendiendo pies, pues ella obtiene un ingreso. Entonces, de ser un proyecto escolar en el cual, bueno, la alumna, familia se involucran. Entonces, para mí está ahí el punto principal de cómo se pueden desarrollar estos proyectos, ponerlos en práctica. Por aquí leía el comentario del maestro Enrique que dice, los libros son solo un medio, no son el fin de la educación. Entonces creo yo que de ahí parte mucho para que nosotros podamos poner en práctica y pues nos también descubrir esos potenciales que tenemos. Dice por ahí la frase, hay talento, solo falta descubrirlo, ¿verdad? Entonces creo yo, hasta para nosotros como maestros, a lo mejor no nos damos cuenta de todo
lo que tenemos por dar, y no nada más en cuatro paredes, sino más allá, que es a lo que también nos invita la Nueva Escuela Mexicana, a trabajar en equipo para un bien común, como comunidad, como escuela, de manera personal. Entonces, creo yo que por ahí va el trabajo por proyectos. Vamos a darnos la oportunidad y demos la oportunidad de descubrir de lo que somos capaces. En cuanto al segundo punto que mencionaba, que era sobre la evaluación, si no me equivoco, hablamos de una evaluación formativa. ¿Qué pasa con nuestro sistema educativo? Bueno, todavía tenemos una evaluación, un reporte al que todavía le seguimos llamando boleta de calificaciones, ¿no? Cuando nosotros estamos sobre una evaluación formativa, ¿que tengo que poner un numerito? Pues sí, pero ese numerito es la evaluación cuantitativa en la cual voy a poner un 7, un 8, un 9, un 10, un 5, un 6, lo que se tenga que poner, pero esto no me va a determinar la habilidad que el alumno desarrolló. A lo mejor lo tengo que poner porque pues es parte de lo que el sistema educativo establece, pero nosotros, maestros, y creo que también el mismo alumno, el padre de familia, se va dando cuenta cómo se va desenvolviendo esa personita, ese alumno, y repito, incluso hasta más allá, ¿no? Lo vemos con los mismos familiares, con la comunidad que va aprendiendo, se va involucrando, pero dándole ese sentido formativo y valorar los esfuerzos, el avance. A lo mejor no llegamos a un logro al 100%, porque creo yo que esto es algo que no quiero decirlo así, de que no llegue, simplemente que hoy hasta aquí llegué, mañana voy a aprender algo nuevo y luego vuelvo a aprender y sigo aprendiendo hasta llegar el momento en el que voy enriqueciendo. Y no quiere decir que cuando termine yo la primaria, la secundaria, entonces ya terminé de aprender. Nosotros lo vivimos día a día, siendo adultos en el trabajo. Entonces, esta evaluación formativa creo yo que va más allá de darle ese valor al alumno, de que él se dé cuenta de lo que es capaz, que él aprenda a valorarse en cuanto a lo que va aprendiendo día a día. Queremos ver el logro en que si decimos con los niños de primero, es que llegó sin saber leer, terminó leyendo. Quiere decir que aprendió. Entonces, si no aprendió a leer, entonces quiere decir que no aprendió. Cuando sabemos que todo ese camino, todo ese esfuerzo que él ha llevado, pues han sido logros. Muchas gracias, maestra Karina, por sus aportaciones. Maestro Abraham, le dejamos en el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Bueno, como todo libro, pues es una fuente de información. ¿Y cómo podemos utilizar nuestros libros? Pues como lo es, como es una fuente de información más para nuestra parte práctica. Bien dicen, no, los libros no son el centro del aprendizaje. Claro que no, son el instrumento y son los medios. Inclusive los mismos acuerdos han dicho que es uno de los pilares de la educación y la acción formativa, ¿no? En este caso, ¿cómo tendríamos que utilizar los libros de texto? Como complementarios en nuestra actividad, sin dejar atrás la parte formativa. Como nosotros en este caso se nos propone información cívica y ética y social, basado en proyectos que desde hace muchos años lo llevamos, pues va a complementar este trabajo. Vamos a encontrar una parte teórica, por ejemplo, cuando abarcamos sobre el problema en cuanto a presentamos y recolectamos, que es en el ABP, pues ahí nos dice cómo recolectar. Entonces, bien puede ser una parte donde los libros de texto y demás fuentes de información complementarían ese trabajo por proyectos, ¿no? Y no solamente en ellos, sino en cada una de las fases que van haciendo que el chico vaya explorando esas fuentes de información inmediata que es su libro de texto, pero si también tiene la oportunidad de tener acceso a diferentes medios, como ahora ya lo pueden a través de internet y diferentes fuentes, pues ya va a ser complementario ese trabajo, siempre que vaya enfocado como lo estamos haciendo en base ahora a lo que llamamos ahora el PDA, con base al contenido, que vaya enfocado al proyecto, a lo que queremos llegar, a qué finalidad queremos tener, y que en verdad sea una fuente que ayude a retroalimentar ese proceso de aprendizaje que los alumnos van haciendo y recorriendo, y que ellos lo han aceptado de una manera
en la que si es la fuente inmediata y primaria, pues qué bueno, porque hay muchos contextos en que no hay ni internet, vaya ni luz hay, o hay una computadora en el centro nada más y hay que ir hasta allá. Entonces los libros van a ser ese reforzamiento que ya el docente, ya en la práctica, en el plano didáctico, pues tendrá que ir incorporando pues, para hacerle estas actividades. Ahora, en este mismo proceso va las cuestiones de evaluación formativa. Sabemos que burocráticamente nosotros no podemos modificar el papel, claro está, cuando se reportan las calificaciones. Sin embargo, nosotros en nuestra evaluación, en nuestra disciplina, sí ya nos tocaría a nosotros complementar esta evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a nuestros alumnos. Y al conocer a nuestros alumnos vamos enfocando el desempeño a partir de lo que ellos van haciendo. Y nosotros vamos viendo ese desarrollo formativo. Qué bueno que ahora no solamente el examen se va a convertir en la herramienta de evaluación, sino todo ese, lo poco, mucho que vaya aprendiendo, pues al final va a ser parte de su vida. Y más si le damos un tinte, un enfoque meramente real de lo que está pasando a ese chico. A veces queremos, como lo planteábamos a mis chicos en secundaria en tercero, yo les decía, a veces queremos resolver un problema de otros y en las que tenemos nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Entonces ahora hay que regresar primero a nosotros y después hacia los demás. Y ahí es donde empezamos la acción formativa. Evaluamos no solamente la parte actitudinal, sino, digo, la parte teórica, el conocimiento, también las actitudes, estas acciones propositivas en las que cada uno también de los alumnos propongan sus actividades de tal manera que ellos se sientan también partícipes de esa formación y al mismo tiempo ir generando este tipo de estrategias que permitan no solamente al docente eh, eh, ser común entre los alumnos, sino también ayudar a otros docentes para que vayamos en una misma línea y, por ejemplo, trabajando en academias, teniendo ese mismo seguimiento formativo y acción de proyectos, pues vamos a tener una vinculación muy correcta entre historia y formación, por ejemplo, en tercero, ya en segundo igual la formación y la historia, y ya en primero le anexamos la geografía, entonces, y ya tendremos un buen desarrollo de ese aprendizaje. Creo yo que sí es un reto, sobre todo los que estamos en secundarias, es muy complicado a veces hacer lo que planteaba el maestro anteriormente, hacer comunidad escolar, sí, a veces es muy complicado, no solamente por el tiempo, sino también porque no estamos continuamente muchos en la escuela, decía, a veces la cantidad de tiempo que unos vienen, otros se van, o el simplemente el que muchos no somos profesionales. ¿Qué quiero decir? A veces no queremos dar más de nuestro tiempo. Llega la una, llega a las dos, llega a las tres, dependiendo del fin del horario, y vámonos. No nos regalamos hasta 5 minutos, ¿no? Entonces, a veces hay que hasta tener esos pequeños roces entre compañeros. Oye, vente, vamos a hacer algo. No, no, es que yo ya me voy, yo ya terminé. Bueno, sí es muy complicado, sí son muchos retos. Sin embargo, pues es un camino que tenemos que empezar a recorrer y yo creo que con la práctica y este pros y contras que vamos viendo, y sobre todo en los cursos que tenemos, pues vamos viendo estas áreas de crecimiento que podamos tener, sobre todo porque habemos muchos docentes, quizás a lo mejor yo estoy entre ellos y que tenemos cierta resistencia todavía al contenido. Gracias. Muchas gracias, maestro Abraham. Yo creo que las tres grandes lecciones que nos deja la maestra Dulce Carina desde su labor en la primaria, las grandes lecciones que nos deja el maestro Abraham desde las realidades de la secundaria, es que vamos a tener que encontrar equilibrio entre habilidades y desarrollo de contenidos. Veníamos de un modelo que priorizaba más el manejo de contenidos y ahora tenemos que incorporar más el desarrollo de habilidades sin eliminar también el dominio de contenidos. Ese equilibrio es el que vamos a tener que ir conquistando y vamos a tener que ir buscando. Vamos a tener que encontrar también un equilibrio entre la calificación y una evaluación mucho más cualitativa que nos permita ir buscando herramientas, instrumentos donde podamos plasmar
Todavía no lo logramos. La boleta que ahora conocemos es una sugerencia, pero los maestros vamos a tener que encontrar una manera de mostrar de manera más evidente ese desarrollo de habilidades y ese dominio de contenidos que hacen el equilibrio. Y por supuesto que también tanto la maestra Dulce Karina como el maestro Abraham nos han invitado a lograr este equilibrio entre una clase, un espacio dentro del aula más dialógico, más participativo por parte de los alumnos, que ramifique los intereses de los chicos, también con un equilibrio donde todos los maestros vamos a tener que poner un límite. Podríamos alargar muchísimo muchos contenidos. Sin embargo, este equilibrio del maestro, donde establezca esta forma de ir cerrando elementos que después el chico va a ir utilizando, esta participación grupal, individual, siempre va a ser otro gran reto. Y si me lo permiten, nos vamos a poner en galería para tomar la participación de algunos maestros que nos han levantado la mano. Maestro Apolonio, lo escuchamos para ir cerrando esta interesante sesión donde los maestros de primaria y de secundaria nos hablan sobre los libros de texto. Por favor. Buenas noches a todos, gracias por la invitación al Grupo Loga, gracias doctora Ganem y a los compañeros que están exponiendo el tema. Es un reto para los maestros de secundaria, sobre todo la evaluación formativa. Miren, allá por la octava sesión en junio del ciclo escolar anterior, en la evaluación formativa, se sugería al final de las orientaciones que los maestros, entre otras cosas, llevaran un portafolio del alumno, donde se registraran evidencias tangibles de sus avances, de sus aprendizajes, de sus PDA, de su desarrollo. Entonces llegó la evaluación del primer periodo y no se vio por dónde. Para un maestro de secundaria es complicado porque si tiene dos grupos en la tarde y dos grupos en la mañana, son más de 120 expedientes o portafolios que es imposible. O vas a hacer eso o vas a dar clases con sesiones de 40 a 45 minutos. Entonces es complicado, pero sí hay que hacer y nadar sobre esa corriente de tratar de hacer una evaluación justa, como dice por ahí Murillo, una evaluación justa para que haya una educación inclusiva. Si no hay una evaluación justa, no va a haber una educación inclusiva. Entonces, es ese reto para los maestros de secundaria. Miren, yo soy director de una UDEI. Nos piden como UDEI en Nuevo León que llevemos una valoración inicial, intermedia y final de todos los alumnos que atendemos. Son 20 alumnos en lo general o 25 por cada maestro en secundaria, pero no nada más atendemos la lista que nos marca en el sistema, en la plataforma para justificarnos, se atiende a toda la población y a todos los maestros. Entonces vemos que es complicado que los maestros que coinciden en el día se junten, platiquen, mucho menos los maestros que no coinciden en el día porque hay horas lectivas. Hay horas lectivas. En esta nueva escuela mexicana quisieron desasignaturizar secundaria y no pudieron, nada más le cambiaron la disciplina. Nada más le cambiaron a disciplina, no hallaron cómo. Entonces, pues ese es un gran reto, sobre todo con la población más vulnerable, ser un poco más justos en su evaluación y registrar sus procesos de desarrollo y aprendizaje, cómo van avanzando. ¿Por qué? Porque al menos en Nuevo León, los alumnos que atienden la SUDEI nos piden que llevemos un registro de una evaluación formativa así, pero de toda su trayectoria continua. Es decir, cómo empezó en primer grado, cómo se va en el segundo, y ese portafolio del alumno se va y se va y se va y se va todo su trayecto formativo en educación básica. Y es un gran trabajo y es mucho compromiso. Muchas gracias a todos. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias, maestro Apolonio. A mí siempre me gusta escucharlos porque siempre nos ubican en la realidad. Y quiero cerrar con el comentario de la maestra Victoria Hernández que dice, yo tengo 14 grupos de 40 alumnos Sí, cada sí. uno. Esa es la realidad mexicana. Y me parece que las reformas educativas
como siempre lo he dicho, descansan en los hombros de los maestros y de las maestras. Yo quiero cerrar esta sesión agradeciendo el enorme esfuerzo que hacen todos y cada uno de ustedes por atender a la población que le es asignada y que desde ahí, de estas reflexiones que vamos haciendo, pueden ustedes ir enriqueciendo su trabajo, visualizando transformaciones, haciendo adecuaciones, que este es el gran propósito. Y me sumo a las felicitaciones que ya ha dado el maestro Apolonio, que estas fiestas dicembrinas verdaderamente sean para descansar, para pensar y para prepararnos para un 2024 que ya está cada vez más cerca. Maestros y maestras, muchísimas gracias siempre por estar aquí. Daremos el día 26, que también tendremos martes con Grupo Loga, algunas ideas de cómo llevar proyectos, cómo hacer el equilibrio entre habilidades y contenidos y alguna idea por ahí de una boleta, un instrumento que permita recopilar todos estos desarrollos que el chico, tanto de primaria como de secundaria, pueda ir realizando. Maestro Abraham, maestra Dulce Karina, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el último martes con Grupo Loga del 2023. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Muy amables, gracias, que estén muy bien, felices fiestas, feliz año a todos, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.